Gloria sea al Señor. Daniel capítulo 3, versículo 16. Cuando lo encuentren en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, le invito para que se ponga de pie si puede hacerlo. Si no, se me queda ahí sentadito, sentadita en donde está. Oh, acá hay... ¿Tú también nos visitas por primera vez? ¿No? Que no veo de aquí con la luz. Muy bien, Daniel capítulo 3, versículo 16. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. No dice ahí, pero originalmente decía, así, de tu mano nos librará. Y después dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor, ¿qué hizo? Se llenó de ira. ¿Y qué le pasó al aspecto de su rostro? Se demudó. ¿Qué es demudar? ¿De qué? ¿Me cambió? Ok. ¿Cómo? Ay, joder, a ver, ¿cómo? ¿Cómo le cambió? No, sí, entonces sí. Era para asustarse, ¿no? Así. Ok. Y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Cuántas veces? O sea, si una estaría bien difícil, imagínense 7 veces más. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, ¿cómo era? Apremiante. ¿Qué es apremiante? Deprisa. Ay, ahí sí sabe. No nomás el hermano Landaverri sabe. Entonces, ¿cómo era la orden? Apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey. ¿Qué le dijeron al rey? Es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto era como semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. Hasta aquí la santa y bendita palabra de Dios. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te hemos alabado y te hemos adorado con nuestros cantos, Señor. Ahora queremos alabarte y adorarte poniendo atención para lo que tienes para nosotros como tu pueblo. Y queremos estar en la misma disponibilidad de Sadrac, Mesac y Abednego, Señor. Esa misma disponibilidad que tuvieron, Señor, para escuchar tu voz y ser obedientes a ti. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Me regalan una servilleta, por favor? Por favor, gracias. Gracias. Vamos a ver un tema que es muy bonito y que creo que es muy oportuno y que tiene que ver con la fe y lo que significa realmente la fe. Estos 3 muchachitos que acabamos de mencionar, Sadrac, Mesac y Abednego, son un ejemplo de verdad de lo que significa tener fe. Y eso lo vamos a ver.
Y aquí es donde nosotros también nos vamos a probar a nosotros mismos si nosotros tenemos la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. El apóstol San Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7 que la fe es puesta a prueba, es puesta o pasa por el fuego para ser probado. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces la fe se prueba en el fuego. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué queremos decir con que la fe es probada en el fuego? ¿O qué quiere decir el apóstol San Pedro? ¿Para qué el oro tiene que pasar por fuego? ¿Alguien sabe por qué el oro tiene que pasar por fuego? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Para qué? Para purificarlo, ¿ya? Para quitarle todas esas impurezas que tiene y lo purifica. Entonces el oro, para que pueda ser fundido, necesita ser expuesto a temperaturas muy, muy altas. Pero tiene que ser la temperatura exacta. No puede ser menos, no puede ser más. Tiene que ser una temperatura que es la correcta, hasta que se derrita para ser limpiado de todas las impurezas. Pero lo que me llamó mucho la atención es que luego de eso, luego que pasa eso, el oro es golpeado y empieza a ser golpeado para que se le pueda dar forma. Y es entonces cuando usted, después de ver todo ese proceso por el que pasa el oro, termina viendo una pieza realmente hermosa, brillante, hermosa y muy valiosa. Ese es el proceso por el que pasa el oro, ¿sí o no? Bueno, la fe es exactamente lo mismo. Por eso el apóstol San Pedro hace una comparación muy correcta de lo que es la fe con lo que es el oro. Y dice que la fe todavía es mucho más preciosa que el oro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, todos los días Dios está moldeándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Justo Gustavo lo estaba diciendo hace un momento en el tiempo de alabanza. Él nos está moldeando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo dice, Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿quién? Que fueran, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A la imagen, Dios nos está conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Él quiere que nosotros seamos como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el trabajo de Él día con día con usted y conmigo, con todos. Por eso dice el apóstol Pablo que la obra que Él comenzó todavía no la termina. Está haciendo una obra tan perfecta, una obra tan maestra que le está tomando tiempo porque se trata de nosotros y no tiene que ser algo que sea forzado, sino algo en donde usted y yo nos estamos dejando moldear por el que sabe moldear. Amén. Entonces eso es importante que lo tengamos presente. Ahora, Dios nos va moldeando a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través de las pruebas. Eso es lo que Él va a usar, a través de las pruebas. Por eso el Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice que en lugar de estar desanimados cuando estamos pasando por pruebas, porque muchos de nosotros nos desanimamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles, Santiago dice que no hagas eso. Vamos a ver cómo dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, mi querido hermano y hermana, cuando usted y yo estemos pasando por situaciones difíciles de la vida, que todos aquí, todos pasamos por situaciones difíciles y vamos a pasar por situaciones muy difíciles, Santiago dice, o Dios dice a través de Santiago, que cuando eso pase, usted no se desanime, que al contrario, tenga mucho gozo. Y alguien podría preguntarle a Santiago o decirle a Santiago, hey, tú eres un masoquista o algo no está bien en tu cabeza. ¿Cómo puedo tener mucho gozo cuando estoy pasando por un dolor o por una aflicción tremenda? ¿Cómo es posible que tengas gozo? Y nosotros el problema que tenemos es que entendemos el gozo como el contentamiento y son cosas bien diferentes. No es que esté risa y risa. El Señor Jesús dice en la palabra de Dios que Él fue con gozo a la cruz del Calvario. No significa que iba muerto de risa a la cruz del Calvario. Al contrario, iba sufriendo.
Pero el gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros poder seguir adelante. Nehemías 8:10 dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Llenos del gozo de Dios podemos estar llenos de fuerza para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Entonces Santiago dice que cuando pasemos por esas circunstancias, no nos caigamos, ni nos entristezcamos, ni nos frustremos, ni nos desanimemos, sino que nos llenemos de gozo. Ahora, ¿por qué nos tenemos que llenar de gozo? Le voy a decir por qué. Porque entonces usted va a ver la gloria de Dios en su vida si se mantiene firme, fiel y obediente. O sea, si usted se mantiene así, firme, fiel y obediente, entonces usted va a ver a Dios actuando en su vida como si fuera un superhéroe. Uno de verdad, uno que no necesita capa, que no usa máscara, pero que es real. Amén. Entonces por eso dice Santiago, cuando estés pasando por ese tipo de situaciones, en lugar de caerte, ponte gozoso porque vas a tener el privilegio de ver a tu Dios actuando en tu favor. Y eso debería de llenarnos a todos de mucho gozo. Así que la fe verdadera, la fe que no es fingida, como dice el apóstol San Pablo, esa fe verdadera se prueba en fuego. Porque todo el mundo decimos que tenemos fe. ¿Sí o no? Todo el mundo decimos que tenemos fe. Y mucha fe, no nomás fe. Decimos que tenemos mucha fe, bastante fe. Pero cuando vienen las pruebas de la vida, cuando vienen las circunstancias difíciles de la vida, nos caemos. ¿Dónde quedó esa mucha fe? Y eso es porque tenemos un muy mal concepto o hemos sido muy mal enseñados sobre lo que significa fe. Y aunque en la palabra de Dios dice lo que significa la fe, en la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, a veces aprendemos mejor más del ejemplo, cuando empezamos a ver ejemplos en la Biblia de personas que realmente practicaron la fe. Y eso habla mucho más que las palabras, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces cuando la fe es genuina, esa fe, a pesar de las circunstancias que esté atravesando, esa fe se va a fortalecer. Esa fe le va a ayudar a salir adelante. Cuando la fe es falsa, esa fe es falsa, no es genuina, no es verdadera, entonces lo que va a hacer es debilitarlo y destruirlo por completo, o destruirla por completo. Y es cuando nosotros tenemos que hacer el análisis de nosotros mismos para ver si la fe que decimos tener en Dios, la fe que decimos tener en Cristo Jesús, es una fe verdadera, que depende de las circunstancias. Cuando todo va bien, pues, aleluya, gloria a Dios, y te amo y te alabo y te sirvo. O es una fe que puede pasar cualquier clase de tormento. 3 jovencitos en el Antiguo Testamento, los acabamos de ver, experimentaron lo que significa literalmente ser puestos a prueba en su fe. Ellos experimentaron lo que significa que la fe es puesta en fuego. Literalmente lo experimentaron. Y ellos experimentaron y nos enseñan a nosotros que por cuanto ellos pudieron pasar esa prueba de fe, entonces esa fe tuvo un resultado. Porque la fe tiene que tener un resultado, mi querido hermano y hermana. Tiene que tener un resultado. Si su fe no tiene resultado, quiere decir que entonces no es fe. Tiene que tener un resultado. Y estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, nos enseñan lo que significa verdaderamente tener nuestra fe puesta en el Señor. Pero antes de entrar con la historia que acabamos de leer, y que seguramente todos aquí conocemos bastante bien, me gustaría que repasáramos un poquito la historia. Antes de entrar al relato bíblico, un poquito la historia de lo que está pasando, nada más para ubicarnos en contexto de qué es de lo que se va a tratar esto. Resulta que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había invadido la pequeña nación del reino del sur de Judá. Ya para ese tiempo Israel ya no era una nación, eran 2 naciones, se habían dividido, el reino del norte de Israel, el reino del sur de Judá. Y esta historia ocurre en el reino del sur de Judá. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el rey del imperio de Babilonia, que era el imperio más poderoso del mundo en ese tiempo, entró 3 veces a atacar a Jerusalén, a Judá, pero particularmente a Jerusalén.
En la tercera vez que entró él, fue cuando destruyó por completo la ciudad. Destruyó sus casas, destruyó los muros, destruyó el templo, que era lo más importante, lo más sagrado para los judíos, era que les destruyeran el templo que Salomón había construido para alabar al Señor. Entonces Nabucodonosor, en esa tercera ocasión que viene e invade a Judá, destruye a Jerusalén. Pero en la primera ocasión, dije que fue 3 veces, en la primera ocasión que fue, lo que hizo fue sacar lo mejor que había en el reino del sur de Judá para llevárselos como prisioneros a Babilonia. Mire cuáles fueron las instrucciones que Nabucodonosor le dio a lo que sería el equivalente del jefe del Estado Mayor presidencial. Le dio estas instrucciones precisas que tenía que seguir este hombre cuando llegara a atacar a Jerusalén. Dice, selecciona solamente a jóvenes sanos. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 1, versículos 4 y 5. Selecciona solamente a jóvenes sanos, fuertes y ¿qué más? Bien parecidos. Haga de cuenta puro Oscar Salinas. Iba. Gracias pueblo, gracias. Y bien parecidos. Y les dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados del conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina, o sea, la comida real. Se la dio a estos jóvenes, lo mejor que había en Judá, se los trajo. Debían recibir entrenamiento ¿por cuánto tiempo? Por 3 años. Y después de eso iban a entrar al servicio real, al servicio de la corte. Entonces se llevaron a lo mejor que había en Jerusalén o en Judá. Pero de entre todos los jóvenes que se llevaron a Babilonia, destacan el nombre de 4 de ellos. Uno se llamaba Daniel, el otro se llamaba Ananías, el otro se llamaba Misael y el cuarto se llamaba Azarías. Pero como estos jóvenes que iban, como acabamos de leer, que iban a estar ahí como esclavos en Babilonia, tenían que servir en la corte del rey, entonces tenían que ser mentalizados al idioma, la cultura, las tradiciones, las costumbres de los babilonios. O sea, tenían que hablar y pensar como babilonios. Esa era la idea. No nada más que aprendan el idioma, sino que empiecen a hablar y a comportarse como si fueran babilonios. Entonces lo que hicieron es, los nombres, para empezar, se los cambiaron. Ya no se iban a llamar ni Daniel, ni Ananías, ni Misael, ni Azarías. Se los cambiaron. Esos son nombres hebreos. Se los cambian. Entonces a Daniel le ponen el nombre de Beltsasar, a Ananías le ponen el nombre de Sadrach, a Misael le ponen el nombre de Mesac y a Azarías el nombre de Abednego. Les cambiaron los nombres, que son los que aparecen aquí en nuestra lectura. Entonces, para empezar, ya no se iban a llamar con nombres hebreos, ahora eran nombres babilónicos, para que empiecen ellos mismos a identificarse. Empiecen a hablar el idioma de los babilonios, empiecen a pensar como los babilonios, empiecen a tomar la costumbre de los babilonios, para que entonces sí, ya bien entrenados, puedan tener trabajo en la corte real, porque eran lo mejor, eran súper inteligentes. Eran guapos, eran súper inteligentes. Entonces quería Nabucodonosor que ellos estuvieran ahí junto a él. Un día, entonces a Nabucodonosor se le ocurre la gran idea de levantar una estatua. Y ahí todos los barberos que estaban a su alrededor le dicen, no, sí, rey, qué bueno, ya ve que siempre le siguen la corriente en todo. Oh, muy bien, rey, qué buena onda que se te ocurrió hacer una estatua. Que todos la adoren, dijeron. Todos tienen que adorarla. Y pues, al rey, que pues de sencillo no tenía nada,
pues le pareció bastante buena la idea, ¿no? Entonces dijo, no, pues me parece muy bien. Entonces dijo, tienen que adorar a la estatua, que probablemente hubiera sido la estatua de él mismo. No se sabe, pero probablemente era la estatua de él mismo. El punto es que este tipo emite entonces una orden o lanza una orden que dice que efectivamente esa estatua tiene que ser adorada por todos. Todos es todos, los babilonios y todos los judíos que habían sido llevados en cautiverio y todas las demás naciones que tenían en cautiverio, porque no nada más a los judíos tenían en cautiverio. Babilonia, como dije, era el imperio más poderoso del mundo en ese tiempo. Entonces, se llevan a estos jovencitos para allá, los empiezan a entrenar en la cultura babilonia, y entonces es cuando Nabucodonosor levanta esa estatua y dice que todos tienen que adorarla, porque si no, el que no la adore, ¿qué le iba a pasar al que no le adore? Al que no le adore, le iban a dar cuello, ¿verdad? O sea, van a dar al horno de fuego. Y el horno de fuego era el castigo más peor que había. Cada imperio tiene su castigo capital más peor, el más increíble que usted pueda pensar. Por ejemplo, ellos tenían el horno de fuego, pero después ellos fueron conquistados por los griegos. Y los griegos, la pena capital era el descuartizamiento. Ellos ponían al prisionero, que era condenado a muerte, lo ponían atado cada una de sus extremidades a caballos. Y después les daban a los caballos para que los caballos corrieran. ¿Qué creen que le pasaba al tipo, verdad? Después los griegos fueron conquistados por los romanos, y los romanos tenían la pena capital, que era ¿cuál? La cruz. O sea, cada imperio tenía una pena capital que los distinguía. Bueno, en el caso de los babilonios, pues era el horno de fuego, reservado para los peores criminales. Ahí iban a dar. Entonces, estos muchachitos se negaron a adorar a la estatua. Y ya sabe que ahí siempre andan los chismosos, que no saben hacer otra cosa más que hacer daño con los chismes. Entonces estos van y le dicen al rey, hay 3 de los que tienes en la corte que no están adorando la estatua. Y Nabucodonosor, que no está impuesto a que le digan que no o que lo desobedezcan, acuérdense, es el hombre más poderoso del mundo que gobierna el imperio más poderoso del mundo. ¿Cómo van a venir 3 simples esclavos, miserables e insignificantes, a desobedecer un mandato de él? Entonces les dice a sus chismosos ahí de la corte, tráiganme esos 3 para acá. Y les llevan ahí a los muchachitos. Y les pregunta, ¿es verdad que ustedes no quieren adorar la estatua que levanté? Y entonces ellos dicen, no lo vamos a adorar. Y entonces les da una última oportunidad, ¿no? De que se retracten, de que se echen para atrás y que entonces empiecen a adorar esa estatua. Y les dice, porque si no, los voy a tener que echar al horno de fuego. Y a ver qué Dios les viene a ayudar. A ver qué Dios. Y entonces quiero una respuesta, y es cuando llegamos a nuestros versículos de hoy. Esa es la historia antes de comenzar. Entonces vamos a ver la respuesta de los muchachitos. Versículos 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, la respuesta de los 3 muchachitos es, no vamos a cambiar de opinión. Hazle como quieras, no vamos a cambiar de opinión. Nosotros no vamos a adorar esa estatua. Nosotros tenemos un Dios, ¿ya? Y ese Dios que nosotros tenemos nos puede librar del horno de fuego y nos puede librar de tu mano, oh rey. En otras palabras, mi Dios, lo que están diciendo hoy, o nuestro Dios, es mucho más poderoso que tú y es mucho más poderoso que cualquiera de tus dioses. Hazle como quieras, no vamos a adorarlo. Pues eso enfureció todavía más al rey Nabucodonosor. ¿Cómo es posible que se le pueda decir esas palabras al todopoderoso rey Nabucodonosor? No había otro hombre en el mundo más poderoso que él. Y 3 miserables esclavos le están diciendo, no nos sometemos a eso, no lo vamos a hacer. Y nuestro Dios es más poderoso que
que tus dioses, que el horno de fuego y que tú mismo. O sea, no hay nada que puedas hacer al respecto. Y después les dicen más. O sea, ya eso lo tenía enfurecido al rey. Vamos a ver qué más le dicen, versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, lo que le están diciendo los muchachos es, no vamos a adorar a nuestro Dios, a tu Dios, perdón. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y puede librarnos de tu mano. Pero si no lo hace, si Él no quisiera hacerlo, ni así adoraremos esa estatua. ¡Wow! Esa es fe. Esa es fe, les voy a decir por qué esa es fe. Porque fe no nada más es creer que Dios puede hacer las cosas. Fe es creer que lo va a hacer. Pero aún más allá de eso, escuche bien, aún más allá de eso, la verdadera fe se prueba cuando usted se somete a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera fe. Es cuando Dios dice que no a lo que usted está pidiendo y usted le sigue amando, alabando, adorando y sirviendo con todo su corazón. Esa es la verdadera fe. Ahí es donde se demuestra la verdadera fe. O sea, mi fe no depende de que Dios haga o no haga lo que yo le estoy pidiendo que haga. Mi fe depende de lo que Él diga que es lo correcto hacer. Y si Él dice que no a lo que yo le estoy pidiendo, aunque a mí me duela en el corazón el no, Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo su siervo y lo sigo amando. Porque, hermano, uno no ama a Dios por lo que Él hace. Uno ama a Dios por lo que Él es. Amén. No puede usted amar a Dios por lo que Él hace, porque cuando Dios no quiere hacer algo por usted, entonces ¿qué? ¿Se acabó el amor? Pues qué chulada de fe. Posible, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Así no es como jalan las cosas, no funcionan las cosas así. Entonces uno ama a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace, porque Él nos ama también a nosotros, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Y quiénes somos? Sus hijos. Somos sus hijos. ¿Y cuántos padres hay aquí que odien a sus hijos? No hay, a pesar de que se porten mal. ¿Verdad? Como algunos que conozco que se portan mal. Uno sigue amando, ¿no? Eso no cambia. No cambia absolutamente nada. Bueno, esa es la verdadera fe. Y estos tres muchachos nos están diciendo eso. Mi fe no depende de lo que Él haga o no haga. No depende de eso. Mi fe depende de mi amor por Él. Y yo lo amo. Yo amo a mi Señor. Siempre pongo el ejemplo de David. David oró una semana. ¿Cuántos días oró por su bebé? ¿Una semana? 7 días. Y ayuno y oración por 7 días. Y al final, ¿qué le pasó al bebé? Murió. Y entonces David se levanta. Cuando viene y le dicen, ella deja el ayuno, ya, el bebé se murió. David no se levantó diciendo, oh, qué mala onda, tú no escuchas, y yo que te sirvo a ti, a ver si te vuelvo a servir otra vez. Como si Dios nos necesitara. Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Entonces David lo que hizo fue levantarse, bañarse, ponerse sus mejores ropas y se fue al templo. ¿Se fue a reclamarle a Dios? No. Se fue a adorar al Señor. Amén. Eso es fe. Eso es fe. Y eso que no le cumplió lo que él quería, que el bebé no se muriera. Él fue y le dijo, Señor, estamos bien. Estamos bien. Yo te amo y tú me amas. Amén. Bueno, eso es lo que nos enseñan estos jovencitos. Entonces, lo que él decida hacer, lo que él quiera hacer, está bien hecho y está bien decidido. Y yo me someto a eso. Eso es tener fe en Dios. Eso es seguirle creyendo. Y si después de eso, a pesar de que lo que yo le pedí, Él no me lo concede, yo todavía puedo amarlo, servirle, cantarle, pues entonces estoy mostrando que mi fe no depende de lo que Él haga, no depende de las circunstancias. Entonces, un verdadero acto de fe es someterse a la voluntad soberana de Dios. Aun si su voluntad soberana no era nada de lo que yo estaba esperando o lo que yo quería que ocurriera. Pero como
Del dicho al hecho hay un trecho, es decir, si yo pregunto, ¿tú tienes fe en Dios? ¿Tú tienes una fe incondicional en Dios? Y cualquiera de nosotros aquí va a decir que sí. Oh, sí, claro, no, sí, yo tengo una fe incondicional en Dios. Como del dicho al hecho hay un trecho tremendo, entonces vamos a ver puesta a prueba ese pensamiento de estos muchachitos que dirían, nosotros servimos a nuestro Dios, no serviremos al tuyo. ¿Ah, sí? Pues los voy a echar al horno de fuego, a ver qué Diosito viene y los ayuda a ustedes. Ahí podían pasar dos cosas. Una que dijera, pues le entramos, vamos al horno de fuego. O la otra que dijeran, bueno, no, tampoco lo llevas tan extremo, ¿verdad? Tranquilo. Por lo menos danos chance de pensar un poquito. O por lo menos danos chance de creer en Él y creer en el de nosotros. O alguna cosa, algo que pudiera negociar. Pero no pasó nada de eso. Vamos a ver qué pasó. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. ¿Cómo se desmudó el aspecto, hermana? ¿No? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ok. Contra Sadrac, Mesach y Abednego. Y ordenó que el fuego se calentase, ¿cuántas veces? No, ¿cuántas? 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos. ¿Qué son vigorosos? Sí, fuertes, ¿verdad? Fortachones. Que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, sí, demudar, se le demudó el rostro. Demudar significa se le desfiguró el rostro. No sé si ustedes han visto alguna persona muy enojada, furiosamente enojada, que está fuera de sí, que no es la persona que usted conoce regularmente. El rostro le cambia por completo y da más miedo el rostro que pone que lo que pueda hacer. ¿Nunca les ha pasado eso? ¿No? Ojalá que nunca les pase. Pero es algo horrible, da más miedo ver a la persona que lo que va a hacer. Entonces, era tanto el coraje del rey Nabucodonosor contra estos 3 jovencitos, tanto el coraje que el rostro le cambió. Si pudiéramos haber estado en esa escena, seguramente hubiéramos visto el rostro de Satanás. Digo, yo no conozco el rostro de Satanás, pero viendo a ese tipo cómo se le cambió la cara, me imagino que sería algo así. Así de fuerte era el coraje que tenía el gran rey Nabucodonosor. Y me imagino que todos los que estaban ahí viendo la escena se asustaron más de verlo a él que de lo que iba a hacer. Entonces, el rey, enojado, dice que se levante el volumen de fuego 7 veces más. Si con una era suficiente para matar a cualquiera, imagínense 7 veces más. ¿Qué es lo que quería el tipo con 7 veces más? Lo que quería es que ni quedara el polvo para recordar a estos 3 insubordinados. Porque con el primero, el volumen 1, pues probablemente quedarían ahí los huesitos y cosas así. No, con 7 veces más ni eso iba a quedar para que no lo recordaran para nada, nunca. No quedó nada, aquí no hubo nadie. Versículos 21 al 23. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, urgente, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrac, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. En otras palabras, lo que hace es Nabucodonosor, para asegurarse de que no existe la mínima posibilidad de escape, como si eso fuera posible, pero para asegurar que no exista ni siquiera la mínima posibilidad de escape, los ata de pies y de manos. Pero el fuego estaba tan grande que los soldados que estaban sosteniendo a los muchachos, cuando se levanta ese fuego, pues los consume a ellos. Son a los primeros que mata. Todavía ni entran al horno y ya los había matado el fuego. Entonces se da cuenta que los tienen agarrados y pues les cae el fuego y los mata. Entonces los muchachos caen al horno de fuego.
Ahí es donde se cae, en ese momento. ¿Por qué dice el escritor, que es el profeta Daniel? ¿Por qué dice? ¿Por qué tiene que recalcar que iban vestidos? Muy simple, porque cuando uno lee la historia de cómo eran las costumbres para matar a las personas en las penas capitales de los imperios, o sea, en las penas de muerte de los imperios, usted va a ver que en el caso del horno de fuego se aventaban desnudos a las personas. Pero aquí los aventaron con ropa. ¿Por qué los aventaron con ropa? Una razón pudo haber sido porque el rey quería que ya, mátalos en caliente, ¿no? Ya, ahora. Quiero verlos, ahorita que estoy súper enojado, quiero verlos que griten de dolor y quiero ver cómo se mueren. Quiero ver cómo gritan por ayuda y ya nadie les puede ayudar. Esa pudo haber sido una razón. La otra razón pudo haber sido porque estos muchachos, acuérdense, ya trabajaban en la corte del rey. Entonces los vestidos que traían eran vestidos oficiales, vestidos reales. Y era una manera del rey Nabucodonosor de decir, esto le va a pasar a cualquiera que se niegue a seguir una orden mía, no importa quién sea, no importa qué tan alto sea en el cargo este oficial, eso a mí no me importa, que desobedezca un mandato mío, lo va a pagar con su vida. El caso es que iban a dar al horno de fuego. Ahí es donde los quería ver el rey Nabucodonosor. Entonces pasó algo que llenó no solamente de asombro, sino de miedo al rey Nabucodonosor. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Que el hombre más seguro, más firme, más poderoso del mundo le dio miedo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey. ¿Qué le respondieron? Es verdad, oh rey. Entonces Nabucodonosor vio algo raro en ese horno de fuego, porque también está el horno, usted se imagina una caja, ¿no? El horno era como una caja y por arriba pues estaban viendo las personas, el rey, los oficiales están viendo por arriba, por abajo está también, que lo pueden ver de frente. El rey está viendo todo desde arriba. Entonces cuando él ve a los muchachos que están ahí, está viendo algo raro, entonces pregunta, dice, hey, ¿a cuántos echamos? ¿No echamos a 3? ¿Y qué le respondieron los oficiales? Sí, es verdad, tienes razón, rey, echamos 3. Pero este estaba asustado. ¿Qué fue lo que pasó? Y él dijo, he aquí, versículo 25, yo veo ¿cuántos? 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es que al hijo de los dioses. Aquí está la razón de su espanto. Se espantó por eso. Es que en el horno de fuego no había 3, había 4. Y uno de esos 4, Nabucodonosor vio claramente que se parecía como al hijo de los dioses. Y tenía mucha razón, muchísima razón. No era el hijo de los dioses, pero era el hijo de Dios. Entonces no eran 3, eran 4. Y esos que echaron atados de pies y manos, ¿se acuerdan? Vestidos y atados de pies y manos. Resulta que cuando está viendo Nabucodonosor, está viendo a los 4 que ahora andan platicando como si nada. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sí? Paseándose, eso es lo que dice, se andaban paseando ahí por el cuarto. Iban platicando, quién sabe qué irían platicando. Y ¿mande? Oh. De las redadas. Hermano Hugo, ¿me lo puedes sacar, por favor? Sí. Gracias, sí. Sí.
Pero así estaban, tranquilos. Los que estaban atados ya no están atados. Andaban caminando con ese cuarto y andaban platicando, pero bien alegremente. Bien alegremente. Como diciendo, ¿qué andas haciendo por aquí? No, pues aquí tomar el fresco. Con el fuego esas 7 veces más de lo normal, imagínense. Chulada. Y entonces eso lo está viendo el rey Nabucodonosor. Vamos a ver entonces qué hace el rey Nabucodonosor. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, versículo 26, ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿siervos de quién? Ándele, no que ningún diosito iba a poder hacer nada. Eso dijo, ¿no? No habrá diosito que les pueda hacer nada. ¿Quién nos podrá salvar? Ningún Dios nos va a poder salvar. Pues sí, es que el Dios de nosotros no es diosito. O sea, nunca enseña a sus hijos a decirle diosito a Dios. No es diosito. Yo no tengo un diosito. Yo tengo un diosote. Amén. Todopoderoso, grandote, gigante, poderoso gigante. Si alguien aquí tiene un diosito, bueno, pues enséñale entonces a sus hijos. Se enoja Diosito, le decimos a los niños. Nunca le van a decir al bebé, a la bebé, a Emma, nunca le digan, se enoja Diosito. No, nunca, no tenemos Diosito. Pero eso es lo que decía Nabucodonosor, que ningún Dios iba a poder. Y ahora resulta que no es nada más un Dios, ahora es ¿quién? El Dios Altísimo. Wow. Eso lo está diciendo un pagano. Lo está diciendo un pagano, porque reconoció que lo que estaba pasando en ese horno de fuego no podía ser algo natural, tenía que ser algo sobrenatural. Algo que ni siquiera sus dioses podían hacer, ni siquiera acercarse. Entonces se acerca y les dice, hey muchachos, salgan. Y el horno todavía está prendido, no crea que se había apagado. El horno todavía está prendido. Y entonces salen los 3 muchachos como si nada, pero el cuarto no. El cuarto ya no estaba ahí. Cumplió el propósito y se fue. Y ese cuarto, efectivamente, tradicionalmente se interpreta que es nuestro Señor Jesucristo preencarnado, o sea, antes de su encarnación. Él fue el que se apareció ahí. Y si usted sigue leyendo los versículos finales, usted notará entonces que ahí dice, quedó registrado que los 3 muchachos no recibieron ni siquiera la más leve quemadura. Nada. Es más, sus ropas ni siquiera olían a humo. Imagínense nada más. Ni siquiera a humo olían. Es como si no pasó nada absolutamente ahí dentro. Pero sí pasó. Estaba el fuego 7 veces más de lo normal. Si una vez era suficiente para matarlos, 7 veces era para desaparecerlos. Bueno, así estaba el fuego, pero ellos salieron como si nada, ni siquiera sus ropas olían a humo. Y dije yo que entonces la fe tiene que dar fruto. Tiene que dar un fruto, si no, no es fe. Y el fruto que dio aquí fue que entonces el rey Nabucodonosor ordenó. ¿Qué fue lo que ordenó el rey Nabucodonosor? Primero empezó a adorar a Dios por cuanto lo llamó el Dios Altísimo. Dijo que no había ningún otro Dios como el Dios de los muchachos. No existe ningún otro Dios. O sea, Él es por encima de cualquier Dios. Pero también dijo que cualquiera que blasfeme contra el nombre del Dios de estos 3 muchachos, ese iba a morir irremediablemente. Ese era el castigo para el que blasfemara contra el Dios de Israel. Y esos 3 muchachos que ya ocupaban un lugar importante en la corte, porque habían sido entrenados para eso por 3 años, después de eso fueron elevados al rango más alto que pudiera haber en la corte real. Ese es el fruto de la fe, mi querido hermano y hermana. Salud. En conclusión, la fe de estos 3 jovencitos demuestra realmente lo que significa la fe.
Fe, como dije, no es solamente creer que Dios puede hacerlo. Fe es creer que Dios lo hará. Pero aún más importante que eso es cuando yo me someto a la voluntad de Dios. Cuando yo me someto a su voluntad. Cuando es la voluntad de Él y no la mía la que prevalece. Cuando es yo te sigo amando, te sigo sirviendo, te sigo alabando, sigo creyendo exactamente igual en ti, a pesar de que hayas tomado una decisión contraria a lo que yo te pedí. Porque tú eres el Dios y yo soy tu siervo. Porque tú dices y yo hago. Tú mandas y yo ejecuto. Eso es fe, mi querido hermano y hermana. Eso es tener verdaderamente fe. Porque muchas personas solamente creen en Dios si Dios hace cosas por ellos. Y cuando Dios no hace cosas por ellos, entonces se tumban, se decepcionan, se frustran y se alejan. O sea, su fe dependía de que Dios hiciera por ellos o no cosas. Y eso no es fe. Su amor por Él dependía de que Él hiciera o no cosas por ellos. Y eso no es amor. No es para nada amor. Y Dios nos está probando cada día a nosotros para ver si nuestra fe es como la fe de Ananías, Misael y Azarías. Y es importante que nosotros sometamos nuestra fe delante del Señor para decir, sí, Señor, sí es como la de ellos. O no, Señor, perdóname. La semana pasada era un tiempo muy duro en donde nosotros teníamos que decidir, cada uno, o sea, usted en lo individual y yo en lo individual, tenía que reconocer si yo soy de ese grupo de prudentes o soy de ese grupo de insensatos. Y la idea es que si yo decía, Señor, perdóname, yo soy de ese grupo de insensatos. Decir, ok, no te quedes ahí, pásate al otro grupo, no pasa nada. Pásate al otro grupo, pero pásate, no te quedes ahí. Ese era el objetivo, no era señalar absolutamente a nadie, no. Era que si usted reconocía que usted es parte de ese grupo de insensatos, simplemente le dijera al Señor, no quiero ser más insensato. Y Dios le hubiera dicho, pásate al otro grupo. Tú pásate al otro grupo. Bueno, hoy es lo mismo. Hoy nosotros tenemos que reconocer o no si nuestra fe es sincera o nuestra fe es genuina. Si nuestra fe puede superar el horno del fuego. Y cuando hablamos de fuego, en este sentido, estamos hablando de las circunstancias difíciles de la vida, de las tribulaciones de la vida, de los sinsabores de la vida, de aquellas situaciones que nos provocan dolor, angustia, desesperación. Aquellas situaciones que van y prueban, atacan nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y si aún así, aún si yo no recibo lo que esperaba de parte de Dios, todavía sigo creyendo en Él, sigo amándolo a Él, sigo adorándolo a Él y sigo sirviéndolo a Él, entonces nuestra fe ha sido puesta en el horno de fuego y ha salido adelante, ha salido victoriosa. Pero si después de eso usted sale y dice, no, esto no, yo no creo en esto, yo no creo en un Dios así. Porque el problema es que en muchas iglesias, hermano, le presentan a un Dios que va a hacer lo que usted diga. Ven aquí, pídele esto al Señor, pacta con el Señor, trae tu lana, aquí pon tu dinero y Dios va a hacer lo que tú le pidas. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Aquí el punto es que Dios te dice, ¿y si no lo hago qué? Si no hago eso que me pides, ¿qué? ¿Ya no me amas? Pues si me amabas solo por eso, entonces eso no es amor y no me interesa. Entonces aquí nuestra fe tiene que ser sometida a fuego. Porque Dios quiere hijos e hijas que dependan de Él incondicionalmente. No porque las cosas vayan bien o que se alejen de Él porque las cosas van mal. Él quiere hijos e hijas
que estén, pero con la mirada puesta en el Señor. Cuando vienen esas circunstancias difíciles, que no quiten la mirada de nuestro Señor Jesucristo. No la quiten, es lo peor que podemos hacer. Cuando vienen las circunstancias difíciles, mi hermano, lo peor que usted puede hacer es enfocar en la circunstancia. Porque si usted enfoca en esas circunstancias, sea lo que sea, pues entonces se va a perder. Pero si usted enfoca en la persona de nuestro Señor Jesucristo, algo va a pasar. No lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, ¿ve? Fue con gozo a la cruz. No iba contento, iba con gozo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe de Jesús, la fe de nuestro Señor Jesús, también dio fruto. También fue sometida al horno de fuego y pasó. Y por eso toda rodilla se ha de doblar delante de él, y toda lengua de confesar que él es Rey de reyes y Señor de señores. Y como vimos al principio, para ser purificado o refinado, el oro tiene que ser pasado por fuego. Y dije también que hasta que el fuego, después de pasar ese proceso, no es golpeado, entonces no toma forma de nada. Tiene que ser golpeado para que tome forma de algo que usted puede ver y finalmente admirar. Y esas son las circunstancias de nuestras vidas, las que nos golpean. Pero cuando esas circunstancias que nos golpean están sujetas a las manos de Dios, entonces Él hace una obra extraordinaria, de manera que podamos ser vistos como metales preciosos, moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que dar un fruto que todo el mundo vea. Nabucodonosor, el tremendo pagano de la Biblia, reconoció que lo que pasó con estos tres muchachos era obra del Dios Altísimo. No era obra de un Dios, era obra del Dios Altísimo. Y dijo, hay que adorar a este Dios. Cualquiera que blasfeme en contra de este Dios lo va a matar, dijo. En otras palabras, mi querido hermano y hermana, nuestra fe tiene que dar un fruto tan así que aun los que no creen en Cristo quieran por lo menos tener el piquetito de algo pasa con algo pasa con esta que yo no tengo, que está pasando por una situación tan fea en su vida que a mí ya me hubiera destrozado, pero este está alabando al Señor, esta está alabando al Señor en lugar de estar destrozado. Y yo quiero tener eso, yo quiero tener lo que Él tiene, lo que ella tiene, y lo que Él tiene y ella tiene se llama Cristo. Tengo a Cristo en mi corazón. Y eso va a ser porque reconocen su testimonio, mi querido hermano y hermana. Y termino con esto, porque alguien alguna vez me lo dijo. Pero ¿qué no era más fácil? Si realmente Dios estaba con los muchachos, ¿qué no era más fácil que evitara que fueran al horno de fuego? Es que así queremos nosotros la vida, ¿eh? La queremos papita, ¿no? Y en la boca. Sí, facilita. Si vas a hacer todo por mí, pues ¿qué me pones a prueba? No me pongas a prueba. Mejor nomás dámelo y ya. La queremos así. Pero si Dios hubiera hecho eso, ¿cuándo se hubieran enterado ellos que fue Dios? Una vez alguien me dijo, ore por mí, ore por mi hijo, porque mi hijo ha sido diagnosticado con azúcar, con diabetes, niño chiquito. Y dije, vamos a orar. Y estuvimos orando. Y entonces dice, le van a hacer un examen, porque pedí una segunda opinión. Le van a hacer un examen. Pero el primer examen decía que tenía azúcar. Le hicieron el segundo examen y salió sin azúcar. Y vino y me dijo, pastor, ya no es necesario que oremos. Oh, sí, ¿por qué no? Salió equivocado el examen. No manches. O sea, pues por eso luego te va como te va. Porque eso fue una obra de Dios. Y tú le estás dando la razón a las circunstancias.
Entonces Dios hace obras extraordinarias en nosotros para que nosotros demos testimonio de eso, de que fue Él, que no fueron las circunstancias. Entonces, ¿por qué Dios simplemente no los quitó del horno, de que cayeran en el horno de fuego? Porque entonces ellos hubieran dicho, qué suerte tenemos, no, de la que libramos. No la libraron, Dios los libró. Usted nunca va a conocer el poder de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios si no enfrenta situaciones difíciles donde solamente Dios le puede sacar. Y ese es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Es el mismo Dios suyo, es el mismo Dios mío, es el Cristo que ahora habita aquí en nuestros corazones. Y por cuanto ellos lo vieron actuar, entonces le dieron la gloria, la honra y la alabanza a Él, y dieron testimonio de Él, y ese testimonio quedó registrado aquí para toda la eternidad. Amén. Vamos ahora, vamos a cantarle al Señor. Ay, cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. A recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas, estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Las aguas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Y hay uno más entre las llamas. ¿Sabe qué es lo que es hermoso de todo esto? Es hermoso que cuando usted y yo atravesemos por el horno de fuego, no vamos a estar solos. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Dios quiere probar nuestra fe, pero no nos va a dejar solos. No es de que nos aviente al horno de fuego y a ver si es cierto. No, Él va a estar ahí. Y eso debería de llenarnos de esperanza, mi querido hermano y hermana, de ánimo, de confianza, de gozo. Porque de que voy a atravesar pruebas, voy a atravesarlas. Todos aquí, usted y yo, todos vamos a atravesar por circunstancias difíciles, dolorosas, angustiantes, desesperantes. Todos vamos a atravesar por eso. La cosa es si quiere atravesarlas solo, sola, o quiere atravesarlas con Cristo a su lado. Porque Él está ahí. Él lo prometió. Él dijo que jamás nos dejaría, que todos los días estaría con nosotros. Y en ese todos los días van a venir circunstancias bonitas, pero van a venir también circunstancias feas. Usted decide si usted quiere, como Sadrach, Mesach y Abednego, como Ananías, Misael y Azarías,
Si usted quiere, como ellos, andarse paseando en medio de las circunstancias con Cristo, fortaleciéndose con Cristo, animándose con Cristo, o quiere quedarse solo en ese horno de fuego, es su decisión, mi querido hermano y hermana. Pero hoy estamos cantando que hay uno entre las llamas que está junto a mí. Nunca lo olvide, nunca lo olvide. Si Dios permite que usted caiga en el horno de fuego, es porque propósito tiene. Y el propósito de Dios siempre es bueno, porque eso es lo que dice el profeta Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová de los ejércitos. Pensamientos que son de bien, que son de paz, que son para darte el fin que estás esperando. Y si usted no toma esa promesa, no sé qué puede hacer que usted tome una promesa de Dios. Así que no se desanime. Y así que Santiago tenía muchísima razón cuando dijo: tengan por sumo gozo, no gozo, tengan sumo gozo cuando estén atravesando por pruebas. Vamos a alabar al Señor. Hay uno más entre las llamas.